Hay algunos puntos que quiero nada más que vinieron, subieron de mi espíritu a mi mente ahorita que estuvieron hablando mis hermanos y mi hermana, mi hermana Tere, mi hermana en Cristo. Y quiero nada más recordarles la posición en la que está el cuerpo de Cristo, hermanos, que somos nosotros, la eclesía, llamados, y kaleo, fuera. Somos los llamados fuera de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, de toda raza. En todo el planeta Tierra está sucediendo exactamente lo mismo. Estamos siendo llamados para venir a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Todos están invitados? Todos están invitados. No todos lo forman porque no todos aceptan la invitación. Y entre paréntesis les voy a recordar algo que dijimos hace 8 años ya, 7, 8 años, cuando estábamos en el salón del Holiday Inn Express. Los que nos acompañaban en ese tiempo van a recordar a qué me refiero. Hay una profecía, hermanos, que yo no quiero que ustedes dejen de leer. No es muy larga, no es muy corta, pero está online, la pueden buscar con el doctor Google. Es una profecía que se dio hace mucho tiempo del hermano Tommy Hicks. Tommy Hicks. H-I-C-K-S. Acerca del cuerpo de Cristo, en los últimos tiempos. En ese tiempo ya sonaba en mi espíritu la profecía, y es muy conocida en todo el mundo, sobre todo aquí en Estados Unidos. Es tiempo de leerla, porque es el despertar del cuerpo de Cristo en la fe y levantarse al lugar al que fue llamado. El cuerpo de Cristo, hermanos, para que ustedes, no es todavía la predicación, pero el cuerpo de Cristo es el gobierno de Dios aquí en la tierra, establecido por Dios, conectado con la cabeza que es Jesucristo, para poner a todos los enemigos de Jesús debajo de sus pies. Es decir, debajo del cuerpo. Pero no va a suceder automáticamente. Tiene la iglesia que levantarse y tomar su lugar de autoridad que Dios nos dio. ¿Quieren saber ustedes por qué está escrito? Me voy a tomar como unos 10 minutos de la predicación y luego se los recorto a mi predicación, no se preocupen. Pero quiero establecer esto porque quiero que ustedes sepan el lugar en el que está cada uno de ustedes, y la responsabilidad y la decisión la toma cada uno de ustedes. Si todo fuera decidido por Dios en todo el mundo, a toda hora, en todo momento, sin la participación del cuerpo de Cristo, tendríamos que arrancar gran parte del Nuevo Testamento escrito por Pablo. Porque Dios encomendó a su cuerpo, a la eclesía, al gobierno de Dios. El ejemplo que Pablo usó, no lo tomó de la palabra sinagoga del Antiguo Testamento. La palabra que Pablo utilizó es la palabra eclesía, tomada de Atenas, del gobierno establecido en aquellos tiempos, hermanos, donde se formaba una plataforma y salían a anunciar por las calles, a venir a ser parte del voto del cuerpo gobernante en Grecia, que establecía leyes, quitaba, ponía, hacía todo. Era el gobierno de entonces. Y Pablo utilizó esa palabra para establecerla al cuerpo de Cristo en estos tiempos. Bueno, ese cuerpo gobernante es un cuerpo poderosísimo, hermano, que en estos últimos tiempos ha sido llamado a establecer la voluntad de Dios sobre la tierra. ¿Cómo? ¿Ese soy yo? Sí, son ustedes.
Ustedes deben de establecer la voluntad de Dios, que está en su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Sobre la tierra. Y para hacer eso tienen que pararse firmes ante toda situación. No van a estar en el libro de la fama de la fe, en el salón de la fe de la fama. No van a estar nada más porque dicen, sí, creo. No. Les voy a dar unos ejemplos de eso. En el capítulo 11 de Hebreos, nada más unos cuantos ejemplos de personas que sobresalieron en su fe de miles y miles y miles y miles y miles y miles de otras personas que no están escritas en la palabra. ¿Por qué los nombres de estas personas fueron escritas para permanecer por todas las edades y los siglos, y la de otras personas no? Porque utilizaron su fe. Ustedes están en la misma situación, en el mismo lugar que ellos. Y les voy a leer nada más lo que hicieron algunos de ellos. Comenzando rapidito nada más, comenzando el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, ya comenzamos con el pie derecho. Sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Y la fe indica que camines en un campo que no ves físicamente en el momento en que estás viviendo, sino es un título de propiedad que aunque tu carro no lo estés viendo, tienes ese título delante de ti. Dice, ese título dice, el carro ese que está allá afuera es mío. Fe es la certeza de lo que se espera. No demanda que estés viendo las circunstancias para que pueda ser realidad. Entonces, aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No lo puedes agradar si no caminas por fe. Si no te necesitara Dios, no pondría esas palabras aquí en la Biblia. No diría el nombre de cada uno de ustedes y decía, necesitas creer, porque si no crees, aunque tú no creas como quiera, yo voy a establecer mi voluntad. No, no es eso. Hermanos, Jesús le dijo a Jairo, cuando vinieron a decirle, tu hija ya murió, Jesús volteó a ver a Jairo y le dijo, solamente cree y tu hija va a vivir. Jairo tuvo que ejercer el cerrar su boca y creer las palabras que Jesús había dicho. Bueno, en estos tiempos hemos sido llamados a vivir por fe en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el de nuestra nación. Dice 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. 120 años antes de que el diluvio viniera, Dios le dijo eso a Noé, y Noé permaneció en la fe 120 años sin moverse de ese lugar. Y a nosotros nos anunciaron ayer y andan ahí todos diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué tú? 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar, hoy vamos a hablar de eso, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por fe salió de Ur de los Caldeos, por fe salió del pueblito de Harán, por fe se fue a la tierra de Canaán a establecer, sin ver absolutamente nada, lo que Dios le había dicho, ven y te voy a mostrar muchas cosas en tu vida. Por la fe habitó como extranjero en la tierra. 10, por la fe esperaba la ciudad que tiene fundamento. Por la fe también la misma Sara, ahorita les voy a hablar un poquito de eso también. O sea que Sara también ejerció su fe para poder tomar fuerzas y concebir. No nada más fue Abraham. 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No porque no ves algo, quiere decir que Dios no está ejerciendo su poder cuando tú estableces su palabra en la tierra, hermano. 17, por la fe
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ya Jorge nos ha hablado de eso mucho. 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Todos vivieron por fe, hermanos. Y todos los que vivieron y permanecieron en fe, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y no nada más en el libro de la vida, sino en el salón de la fama de la fe. Mi pregunta a ti es, ¿estás haciendo algo para que tu nombre sea escrito aquí? Es algo que solamente tú puedes contestar. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Bueno, que sucedieron todas esas cosas. No, la mayor parte de estas situaciones representaban la muerte para estas personas. Y rehusaron acceder a cualquier otro mandamiento que se levantara contra el conocimiento de Dios. Mandato que también nosotros tenemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, en adelante. Por la fe, 28, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. No es que Dios estaba ahí en un lado, visiblemente diciéndole, pon esto aquí, no. Por la fe fue y puso la sangre en los dinteles. Por la fe celebró la noche de la Pascua para que por la misma fe el ángel de la muerte pasara de la puerta de todos aquellos que creyeran. Ejercieron su fe, hermanos. Cuerpo de Cristo, ejerce tu fe. No te dejes llevar por los dimes y diretes que hay ahorita en la televisión. Ejerce, miren hermanos, bueno, ahorita se los digo. 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Imagínense ustedes estar ahí donde estaba el pueblo de Israel, sin salida. Por la fe cayeron los muros de Jericó, unos muros inmensos, hermanos, que Dios le dijo a los profetas lo que había que hacer. Por fe caminaron alrededor, por fe sonaron las trompetas, por fe cayeron los muros. Si a ustedes les dijeran lo mismo, ¿lo harían? Bueno, háganlo. Háganlo ahorita. Por la fe Rahab, que ni siquiera conocía a Dios, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. ¿Y qué más digo? Dice, ¿fue Pablo o no fue Pablo el que escribió esta epístola? No lo sé, hermanos. Parece ser que sí y que no. Hay evidencia de los dos lados. Dice el autor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas que no tenían el Espíritu de Dios como lo tienen ustedes, dentro de ustedes, hermanos. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cómo? Por la fe. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección por la fe. ¿Hasta dónde estás tú dispuesta o dispuesto a estirar tu fe? Bueno, Jesús te dice, aunque sea así de chiquita la fe, déjala trabajando en el campo, yo me encargo de lo demás. ¿Podremos permanecer con la fe en el campo trabajando, aunque no veamos lo que queremos ver en las circunstancias? Es como Dios trabaja, hermanos. Otros experimentaron, 36, vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados por fe.
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Híjole, qué tremendo. Pero lo que dice el 39 me llena de gozo porque está disponible para nosotros. Y todos estos que acabo de leer alcanzaron buen testimonio mediante la fe, sin recibir lo prometido. Wow. Qué tremendo, hermanos. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Pero recuerden cosas. Dios me trajo ahorita también la palabra que dio Jorge hace ratito, así poquita la dio, pero la mencionó, Mateo 16, cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que yo soy? Y todos comenzaron a opinar, Elías, los profetas, el otro, Juan el Bautista. Y Pedro, recibiendo revelación de parte de Dios, dijo, no, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús inmediatamente, por esa que recibió esa revelación, volteó a verlo y le dijo, Pedro, sobre esa revelación que acabas de recibir, que no te la dio carne ni sangre, es parafraseado Ramón González la versión, por esa revelación que recibiste de parte del Padre directamente, en esa revelación que no es el primer papa, en esa revelación, sobre esa revelación estableceré mi eclesía. Las únicas palabras que Jesús anunció acerca del cuerpo de Cristo, que son ustedes. No volvió a mencionar absolutamente nada hasta que viene Pablo en su ministerio y habla acerca de quién es la iglesia verdaderamente. Lean el libro de Efesios, hermanos. Todo lo que se nos ha concedido para vivir por fe en victoria, no cobardemente con la cola entre las patas, para vivir en victoria por encima de todas circunstancias. Y sobre esa revelación estableceré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra ella. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te estableces en algo, cuando tú hablas la revelación de la palabra de Dios, el diablo tiene que irse como víbora, arrastrando todo el camino. No puede levantarse en contra de esa palabra establecida. Esa es la revelación de la eclesía. Y Pablo viene más tiempo despuesito, en Efesios capítulo 3, versículo 10, Dios es el mero mero en todo. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades y a todos los que se levantan contra Dios. Tú la debes de establecer. Tú eres el responsable, no Dios. No, es que Dios sabe lo que hace. No, sabe lo que hace, por eso dijo, tú eres ahora el encargado de establecer mi justicia. En el vehículo que yo te di de carne, vas a establecer los principios de vida que yo ya hablé sobre la tierra. Por eso les he dicho, hermanos, todavía no comienzo la predicación. Por eso les he dicho, se los voy a reducir un poquito. Pero por eso les he dicho acerca del orden de Melquisedec, hermanos. Los tres poderes de todos los Melquisedec sobre la tierra estaban en una sola persona, desde Adán hasta Jesucristo ahora, se interrumpió con Jacob hasta Jesús. Pero cada uno de esos Melquisedec eran los que establecían sobre la tierra la voluntad de Dios que venía del ámbito espiritual. Nosotros como eclesía, como cuerpo de Cristo, aquí en los Estados Unidos y cada uno en su nación, lo que hace es tomar no solamente la palabra de Dios, porque esa ya está escrita, pero cuando Dios habla a través de profetas conocidos, de reputación conocida, como dicen,
Cuando Dios habla a través de sus profetas, cosas que están respaldadas en la Biblia, pero que no vienen textualmente con capítulo y versículo, los responsables no son los profetas, no son los políticos, no son los gobiernos, es el cuerpo de Cristo, de tomar esa revelación espiritual y hablarla en este ámbito espiritual para que se manifieste como tal. ¿Quieren ustedes ver la vida en los bebitos y que nunca les maten o les por la fuerza ordenen matar a un niño? Establezcan la voluntad de Dios. ¿Quieren ustedes ver los matrimonios como deben de ser entre hombre y mujer y no entre mismos géneros establecido en la tierra? Hablen lo que deben de ser. Si algunas personas lo quieren hacer así, allá ellas. Pero la voluntad de Dios en un gobierno es que se case un hombre con una mujer. Es que los niños lleguen a término. Es que nadie interrumpa la vida de ellos, ni desde la concepción hasta después del nacimiento, hermanos. Y los responsables somos el cuerpo de Cristo, de establecer eso. Sí, ok, Dios, una vez que el cuerpo de Cristo, por eso les digo que lean la profecía de Tommy Hicks, o sea, una vez que el cuerpo de Cristo toma su lugar, entonces se van a comenzar a establecer desde las jerarquías más altas las personas que son reverentes a Dios. No es lo mismo que gobierne un ratero, un homosexual, un perverso, un pedófilo, desde los lugares más altos, porque desde ahí va a fluir esa muerte a toda la nación. Esa oscuridad. ¿Lo ven? ¿Por qué es necesario que el cuerpo de Cristo intervenga? Porque el cuerpo de Cristo, una vez que establece y se levanta en autoridad con los principios de Dios, entonces van a ir cayendo la oficina del Ejecutivo, una persona reverente a Dios, como ya lo tenemos. Luego van a seguir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, van a establecer y a revertir los efectos de Roe versus Wade y del matrimonio same-sex marriage. Todo eso se tiene que revertir, hermanos, pero no va a suceder si tú como cuerpo de Cristo pones tu confianza en el gobierno como el que tiene que hacer eso. No, tú lo tienes que hacer. No hay otro responsable, tú eres el responsable. Y parte del efecto de ese es que te van a inscribir en el libro del Salón de la Fama de la Fe. Pero tú lo decides, nadie más. Esa es la eclesía, ecaleo, el cuerpo de Cristo, la ente gobernante, y no hay poder más alto que aquel que está conectado a la cabeza, que es Jesucristo. ¿El cuerpo tiene el poder por sí mismo? No. Pero estamos conectados al que tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Híjole, qué tremendo. Yo creo que ya estamos llegando a ese lugar. Vamos a orar y comienzo con la... Le pones tantito, Mac, tienes así muy bajito. Inclinen su rostro, hermanos, y entremos en acuerdo con la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y les voy a pedir un momentito nada más que oren en lenguas. Yo lo voy a hacer también. Y luego vamos a detenernos un poquito y voy a permitir a Dios que fluya en su palabra con la interpretación de lo que estaré hablando en el nombre de Jesús. Helebrei antanash tekiuba, sukuri briandini kiste. Shovala krasta mai asorolo, ubasandini mio kuste keteba. Fe istendini mio sotolo, kri anda. O astele briaki atashto colobrese que. Fe un dono mastuto mei acuste. Levanta tu voz, hermano. Lebra caia bato y andanasta calabrasa caba.
Levanta tu voz, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios tiene a este oficio aquí para instruirlos a ustedes? Bueno, seamos obedientes, hermanos. Levanten su voz cuando Dios dice, levanten su voz. No necesitan gritar, pero levanten su voz. Palabra y asto tolo bai osheka. Se prendene mi ostendene kiosto. Bo o carabasu que le bia shandanakasta. Balobre tilimi asondene masote. Crustete li bias. Ba e ki andará crustete. Bastroloco ubasata. Lei imbandene ki asta talastra talaibo shoko. Lebro okosi ne me endenema sa arale ki andona masu. Urande obasu ki le kiba. Shetelenge, la pasaka, lo gratui andana maserebreke, stakandene mia sarà labra, colocri andene me, sole bibia, shoshondene mia la basa, o la undene me sekete, eba astre, ele ku undene se etrele aba astrondana masu ke lebi, estole biastuku, senda, sasa, Gará, Bayi, Golongriandone, Uba, Estrote mio Shandana Masa. Amanakia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Y esta es palabra de Dios para el cuerpo de Cristo. Yo he escrito mi voluntad. Mi voluntad está escrita en mi palabra, hijos. Está claramente descrita, escrita, explicada. Y mi palabra fue dada a cada uno de ustedes para enseñarlos, para instruirlos, para redarguirlos en toda justicia acerca de lo que es agradable en mi presencia y de lo que no es agradable en mi presencia. Ustedes ya fueron acercados a mí por la sangre de mi Hijo Jesucristo, son míos. Y nadie los va a arrebatar de mi mano jamás. Pero es como si qué tremendo. Sí, Padre, yo les digo. Es como si yo estuviera rogando a través de ustedes para que mi palabra se establezca, mi palabra de vida sea establecida en el lugar donde tú vives. Yo he dicho, ora por las autoridades. Yo he dicho, levanta tu voz. Habla acerca de lo que quieres ver en todo lugar de autoridad que te corresponde a ti. Habla al nivel ejecutivo. Y porque mi pueblo yo he mandado a esta persona que hoy quieren arrebatar lo que yo he establecido, pero sé que tú como cuerpo de Cristo, como hijo mío, vas a levantar tu voz y va a permanecer mi voluntad sobre la tierra y sobre ese nivel ejecutivo de autoridad. Nadie lo va a arrebatar. La vida ha fluido nuevamente a la nación de los Estados Unidos, porque Él ha permitido, oyó mi voz y ha permitido que mi voluntad fluya desde ese nivel más alto a todos los niveles gubernamentales, a todos los estados, escuchen o no, pero mi voluntad ha sido establecida nuevamente en esa nación que me escogió a mí como Dios. Yo escogí a Israel, pero los Estados Unidos me escogieron a mí
como Dios. Ora por los jueces. Ora para que cada una de las leyes y principios de vida que están en mi palabra sean establecidos en justicia sobre la tierra en la que tú habitas. Ora para que a cada uno de los estados venga la reverencia a mí y sea establecido en cada uno de ellos mi justicia y mi voluntad. Ora para que en cada uno de los condados en los que tú habitas sean establecidos también en esos lugares de autoridad gente reverente a mi palabra. Y ora para que en cada ciudad en la que tú habitas se establezca mi justicia ante todas las cosas. Por eso dice mi palabra, ora por esas autoridades para que puedan habitar ustedes quieta y reposadamente sobre la tierra. Padre, hoy como cuerpo de Cristo levantamos nuestra voz y hablamos tu justicia, tu palabra establecida sobre esta nación. No dejaremos que tantas personas desde la antigüedad que expusieron y murieron para que tu justicia fuera establecida en esta nación, quede nada más ahí, porque como cuerpo de Cristo no estamos dispuestos a hacer y tomar responsabilidad en cada uno de los conceptos de vida. Padre, hablamos esa palabra y como cuerpo de Cristo, Señor, nos oponemos tajantemente a la muerte y al asesinato de cada uno de los bebitos que hasta este día legalmente se da la autoridad para que sean ejecutados. Nos oponemos tajantemente, Señor, para que la injusticia y todo aquello de tinieblas que quiere invadir esta nación sea establecido. No es tiempo aún. Vendrá el tiempo cuando el cuerpo de Cristo salga de este mundo y entonces se manifestará el misterio de iniquidad, pero no ahorita, dice el Señor, y los necesito a ustedes para establecer esa justicia. Así que en el nombre de Jesús nos oponemos tajantemente a que la maldad, a que la oscuridad, a que la injusticia prevalezca en esta nación. No. Ningún arma forjada contra esta nación prosperará. Y condenamos la lengua de la injusticia, de la trampa, de la perversidad que se quiere establecer aquí sobre nosotros. Le decimos no, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Señor. Sea a ti la gloria, la honra, el imperio por todos los siglos, Padre. Tú reinas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.